Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Filipenses, el capítulo 2. Vamos rápidamente al texto bíblico. Mire lo que dice el versículo 3 y 4. Nada hagan por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquen vuestro propio provecho, sino el de los demás. Amigos, en reiteradas ocasiones el ser humano busca a veces ser admirado o respetado, o tal vez busca la buena opinión de una o de otra persona. Hasta en diversas oportunidades el ser humano le agrada o busca ser adulado, y todo ello realmente es un poco reprobable para aquel ser humano. Le puede acarrear distintos problemas. Sin embargo, debemos recordar algo importante. El propósito de un discípulo de Cristo no debe ser alardear, sino pasar de manera humilde e incluso inadvertido. Debe buscar realizar la voluntad de Dios, tratar de servir al prójimo, no para que la gente le alabe, sino para que glorifique a su Padre que está en el cielo. El discípulo de Cristo debe desear que la gente fije la mirada no en él mismo, sino en Dios. Es por eso que el texto bíblico, el versículo 4, reitero y dice: no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Es interesante porque el versículo 21 del mismo capítulo de Filipenses 2 nos habla un poco acerca de eso. Pues todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los intereses que rigen tu vida? ¿Cuáles son los intereses que buscas diariamente? ¿Los tuyos o los de Cristo Jesús? Debemos de tener cuidado con el ego. Si una persona no se preocupa nunca nada más que de sus propios intereses, es inevitable que tendrá problemas con otras personas. Si su idea de la vida es la de una contienda competitiva con distintas personas, cuyos premios se esfuerzan por ganar, siempre considerará a las demás personas como enemigos, o por lo menos como rivales, de los que tiene que deshacerse. Apreciados amigos, el concentrarse en uno mismo induce inevitablemente a eliminar a los demás. Y el objeto de la vida no puede ser ayudar a los demás, sino quitarlos de en medio. Esto acontece cuando una persona se concentra en sí misma. Pero el apóstol Pablo, también a los de Filipo, les presenta cómo ellos pueden vencer. ¿Cuál es el antídoto para esta desunión? ¿O cuál es el antídoto para este tipo de persona que solamente se fija en sí mismo? Mire lo que dice el versículo 5. Haya pues, dice, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Apreciados amigos, ante el peligro de la desunión, el apóstol Pablo establece algunas consideraciones que deberían prevenir la desarmonía. En primer lugar, el hecho de que todos estamos en Cristo debería mantenernos en la unidad. No se puede andar en desunión con los demás y en unión con Cristo. En segundo lugar, debemos recordar que el poder del amor cristiano debe mantenernos en unidad. El amor cristiano es esa buena voluntad que tal vez puede ser invisible, que no sucumbe jamás al rencor ni busca más que el bien supremo de los demás. Otro punto importante que el apóstol Pablo nos habla es el hecho de compartir el Espíritu Santo, que esto debe permitirnos a todos los cristianos, a los discípulos de Cristo, ¿verdad?, guardarnos de vivir o de practicar la desunión.
El Espíritu Santo une al ser humano con Dios y con los demás seres humanos. La existencia también por su parte de la compasión humana debería librarnos de la desunión. En cierta oportunidad, Aristóteles mencionó y dijo: los hombres no fueron diseñados para ser como lobos gruñéndose unos a otros, sino por el contrario, ellos fueron creados y diseñados para vivir en armonía. La última exhortación del apóstol Pablo es personal. No puede haber felicidad para uno mientras sepa que hay desunión en la iglesia, en su familia. Recuerda, no es con amenazas como el apóstol Pablo se dirige a los cristianos de Filipos, sino con la más grande exhortación de aquel principio inmutable que es el amor. Y este debería ser el acento de tu vida, el acento de mi vida, el acento de cada discípulo de Cristo, tal como fue el acento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece si en esta mañana oramos y le pedimos a Dios que Él pueda ayudarnos a vivir en armonía, a vivir en unión, que Él pueda ayudarnos a que no busquemos nuestro propio bien, ni nuestro propio provecho, sino el de los demás? Y como bien versiona el versículo 21, debemos buscar los intereses de Cristo y no los nuestros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Cada mañana somos reavivados por ella. Ayúdanos, por favor, a buscar los intereses de Cristo y no los nuestros. Ayúdanos, por favor, a que podamos vivir en unidad y en armonía. Bendice a cada familia que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.